Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Place Live. Hoy vamos a estar con Jorge Ruiz y vamos a charlar de su nueva criatura que sale hoy a la venta y que no viene en formato CD, no viene en formato vinilo, viene en formato libro y se llama Bailarina. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Pues nosotros encantados de tenerte aquí con nosotros. Ujú. Os invitamos que nos vayáis dejando preguntas en los comentarios del live. Ya hemos recopilado algunas de los que nos habéis ido mandando a lo largo de estos días. Y él va a estar encantado seguro de responderos a todo. Lo primero de todo, A ver, hoy sale el libro. hoy es el día. ¿Es el mismo gusanillo que cuando de repente presentas nuevo trabajo discográfico o al ser una cosa, es tu primer libro, ¿no? Tu primera novela, el sentimiento es distinto? No, es muy distinto. Estoy más nervioso de lo habitual porque me he atrevido con algo bastante diferente. Incluso cuando me plantearon hacer un libro, no me imaginaba que acabase haciendo una novela, una historia inventada, ficción, pero que al final, bueno, pues he aparecido ahí y la verdad es que no controlo la situación nada y estoy súper nervioso. Así que deseando que la gente ya empiece a decirme qué tal le ha parecido. Cuéntanos un poco, a grandes rasgos, de qué va este Bailarina. Pues es la historia de una chica o una mujer joven que, bueno, hay más mujeres, pero bueno, es Valeria que está perdida, realmente lo tiene todo, pero está perdida, siente que está perdida y es porque ha perdido la conexión con su bailarina, que es el lado femenino. Y es la historia de su reencuentro. Es una historia muy corta, pero todo sucede en un día y en un solo día le cambia tantísimo la vida que bueno, pues ella no lo sabe, pero ese reencuentro le transforma, es muy transformador. Vamos a empezar un poco con las preguntas que nos han ido llegando estos días, aparte, o sea, hablando un poquito del libro ya. Dice, ¿cómo puedes saber si una bailarina está despierta o dormida? La bailarina dormida son lo que yo llamo durmientes, que es como Valeria, que es una durmiente, porque ha perdido esa conexión. Y se ve en que cosas, por ejemplo, que le deben gustar mucho, pues no le gustan mucho. O sea, las pasa por encima, ¿no? Es como que no le cosas llenan, que debe ¿no? sentir mucho o que hubiera sentido cuando era niña, pues ahora son un trámite. Pero también se les ve el primero de que son bailarinas, por ejemplo, con el chocolate. Es decir, con una onza de chocolate revive en ese instante lo que es sentir de verdad como un niño, ¿no? Es un poco, es que si cuento más ya estoy contando parte del libro. Pues hasta ahí, Sí. hasta ahí podemos leer. Nerea te pregunta, los buscadores hablan con las bailarinas porque una cosa es intuir lo que queremos y otra muy distinta, que nos observen, dice. El buscador es el lado masculino, que también está en las mujeres. Ambos están en el cerebro humano, seas hombre o mujer. Pero sí, los buscadores también tienen que estar conectados. Puedes ser un buscador durmiente, entiéndeme, aunque el libro no lo plantea así. Porque pasas por encima de las cosas y no las sientes, no las ves, solo vas sin saber a dónde, ¿no? Entonces sí, claro, los buscadores, que son pocos, yo con toda la humildad me considero uno, vemos a las bailarinas así. O sea, captamos enseguida la esencia de la persona, o por lo menos nos gusta intentarlo, y claro que hablamos con ellas. La cuestión está en si ellas quieren hablar con nosotros. A ver, esta pregunta que que hemos estado comentando un poco antes, Sí. un rato largo que hemos estado hablando. Julia de Valencia dice, hola Jorge, estoy deseando leer el libro. Quería preguntarte si tienes pensado hacer... Uy, no, espera, que me he liado. Esta era la anterior. Por como hablas de las mujeres, creo que estás de acuerdo con el feminismo. Pero, ¿no crees que al encasillar a las bailarinas como mujeres estás perpetuando roles de género de manera inconsciente? Porque hablas sobre que las mujeres tenemos la creatividad, la facilidad para expresar emociones, y es lo de siempre. Un abrazo gigante. Bueno, entiendo que haya esta duda, pero cuando lea el libro yo creo que entenderá que no estoy hablando de la mujer, estoy hablando del lado femenino. No significa que el hombre no sea creativo o no pueda sentir, obviamente, claro que lo hace. Pero el cerebro precisamente ha necesitado esas dos polaridades
pero no están divididas, están unidas, están integradas. Y entonces los ismos, no solo el feminismo, precisamente lo que hacen es separar. O sea, es una parte de, ¿no? O un extremo de. Entonces yo no es que esté ni en contra ni a favor del feminismo, obviamente. Yo si tengo que hablar de unismo es del humanismo. Es como decir, ¿estás de acuerdo con el machismo? Obviamente no. ¿Estás a favor del feminismo? Obviamente sí. Pero esto es obvio. No. De hecho, nadie te va a contestar lo contrario. Sí. O si te mientes porque quieres ser políticamente correcto y decir, pero este libro no habla de feminismo. No. Habla de lo importante que es quererse y reconocer tu polaridad principal. Si es mujer, es muy probable que sea femenina, e integrarla y sacarla. Y eso es ser una bailarina. Entonces yo hablo de bailarinas porque no me imagino, como decíamos antes, un bailarín con tutú. Y yo quería hablar de ese arquetipo, de esa forma, de ese compendio de cosas que supone el ver una bailarina clásica en todo su esplendor. Y por eso hablo de ella, pero no excluyo a nadie, de hecho está todo muy integrado. También habla de que los buscadores sienten y son creativos y buscan y lloran. Era lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Es un poco el parar, el recuperar. O sea, vamos muy deprisa, ¿no? Hablábamos de vamos muy deprisa por la vida y es un poco el sentido de vamos a frenar, vamos a pensar y a recuperar un poco las cosas que antes nos sorprendían o nos hacían... Claro. Es que es importante esto que dices porque no nos paramos. Y la mujer, no es que la mujer no pueda ser activa, cuando dices la mujer es la pausa, no significa que... Pero la polaridad femenina tiende al recogimiento, a la escucha, al reposo. Pero no significa que no pueda ser una guerrera. ¿Sabes lo que te digo? Luego está la personalidad y la personalidad se manifiesta de muchos tipos. Pero esto no lo he inventado yo, esto es neurología pura, ¿eh? Ahí lo dejo. Dice, esto también hemos comentado un poquito, dice Ana, ¿hay algo autobiográfico en la historia de tu libro? Muchísimas cosas, inconscientes casi todas. Hay muchas. Es que si las desvelo, estaré diciendo datos, pero me he dado cuenta luego con los comentarios de la gente, bueno, de mi equipo y personas cercanas que lo han leído, es que las historias son siempre autobiográficas porque tú las estás contando como observador y el observador ya interviene, aunque no lo crea. Claro, entiendo que es muy difícil separar, hombre, a no ser lo que hablábamos, ¿no? Una novela, un hecho histórico que sea esto ha sido así. Cualquier novela que nace de una hoja en blanco con un tema así, es imposible que nos refleje partes muy mínimas de la persona que lo escribe. No, pero ya no solo lo que es en el lineal de la historia de datos, sino en la forma de contarlo. Claro. Es como, me acuerdo de pequeño que decían, los españoles descubrimos América. Y cuando un poquito de historia llegamos, yo creo que los últimos. Entonces desde aquí contamos la historia y nos creemos los descubridores, pero es relativo. Ya estás interviniendo en esa historia y nosotros pensamos que la descubrimos. No solo gran parte de América también. Y no es así, no es tan así. ¿Entiendes? Sí, que es como es, cada uno cuenta la feria como le viene, sí. ¿No? Pues esto es un poco... Y el contador así. Y el observador intervienen. Luego es autobiográfico. Y luego también depende, el que lea el libro también le da un contexto ¿no? y un imaginario dentro del momento en el que está o la vida que tiene, que a lo mejor no es exactamente el que tú te has planteado en el momento que haces un libro, ¿no? Un poco al hilo, dice Lucía, ¿cómo te inspiraste para escribir este libro? Esta es muy buena. Oye, muy buenas las preguntas, ¿eh? O sea, gracias porque muy bien. No lo sé. Es que realmente siento que ha sido tan real que incluso no recordaba justo al acabar cómo acababa, no recordaba el final. De hecho, cuando estaba el libro terminado me di cuenta de que Valeria había hablado poco y pasé una crisis porque tenía que hablar con la propia protagonista, ¿no? Porque no había hablado. Y no sé bien de dónde venía. Es como, no sé qué artista dijo que ¿cuánto has tardado en pintar este cuadro, no? Y dijo, pues, los días que llevaba pintándolo y toda su vida.
al final la inspiración confluye en tantas cosas anteriores que no, y en ese momento concreto, que yo al menos soy incapaz de decirlo. Sí que es cierto que el nacimiento de mi hija mía me ha transformado mucho porque es la primera vez que conozco a una mujer desde el minuto cero. Es decir, nunca me ¿sabes? Yo la vi nacer, estaba allí, nació delante de mí y yo siempre que he pasado y paso mucho tiempo con mujeres, desde que soy niño, nunca había conocido a un bebé niña desde el minuto uno. De hecho, voy a pasar mucho tiempo con ella y me interesa especialmente la psicología femenina. Y claro, ella va a ser mi maestra. Y creo que gran parte de la inspiración ha venido de ahí. De tu niña. De mi niña. O sea, no es igual, pero es parecida. Dice Leticia que ¿qué significado tiene para ti este libro? Pues es una gran catarsis porque me he desnudado por completo. Por lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Que una novela es algo muy, muy serio, ¿no? O sea, y hay que tener muy poca vergüenza. Entonces siento como cuando hice mi primer disco, que me miraba atrás y no podía evitar, hostia, no tengo estudios, no soy músico, no he producido nunca. Es como tienes la poca vergüenza de venir. Porque lo sientes mucho y con mucha fuerza. También he tenido a alguien que me ha apoyado mucho, aparte de mi familia, que es Teresa Petit, la editora, que fue la que creyó en mí. Y me he dejado llevar y lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho. Y de hecho creo que no va a ser el único, voy a seguir escribiendo. Esto es una de las cosas también que te preguntan, que si es una cosa que va a ser puntual o si tienes intención y ganas de seguir escribiendo. No, de hecho el otro día hablando con alguien de mi equipo, dije, no sé si soy un cantante que escribe o un escritor que cantaba. No decía que cantaba que lo voy a dejar, pero fíjate si es fuerte lo que estoy sintiendo. Es una reflexión profunda porque yo me dedico a algo que me nace y que me siento muy bien, pero el libro ha sido muy transformador. Te preguntan que el título, o sea, tiene título común, el disco, vuestro último disco, o sea, la canción, con el libro, y entonces preguntan que si de alguna manera las canciones de vuestro último disco están de alguna manera en el libro. Vamos. Sí, es en el disco, en la contraportada, pone en el libro, en la contraportada pone este libro también se escucha. Entonces hay un código para la lista de canciones de Bailarina, tal y como salen presentadas en el libro, que es un orden diferente al del disco, conforme va siguiendo la historia. Y también coincide con las bailarinas que hay en las ilustraciones, son las que aparecen por orden en los lyrics vídeo de las canciones, para que la gente pueda conectar las tres cosas. Pero además luego con el tiempo añadiré que son de otros artistas o son de otros discos, canciones con las que escribía. Algunas son instrumentales. Las canciones, o sea, lo que yo escuchaba mientras escribía la historia de Valeria. ¿Te costó mucho trabajo? O sea, quiero decir, ¿ha sido un trabajo, digamos, mecánico de hoy sé que me tengo que sentar aquí y voy a escribir? No, porque yo soy un caos. O sea, soy un auténtico caos creativo en ese sentido. Y lo que más me cuesta es sentarme. Una vez que me siento y tengo la abstracción, solo me dejo llevar. Y por eso creo que la historia sale tan de seguido. Es como un pum, ¿sabes? Y de hecho me ha resultado fácil. Lo complicado era conectar contigo para que naciera la idea. Pues este viaje que emprende, hacia dónde va, qué le sucede, y lo que es el concepto de bailarina plasmado en blanco sobre negro, para que nos entendamos, porque es una abstracción, no deja de ser una abstracción, y bajarlo a tierra con una historia era lo complicado, pero una vez conecté no fue tan complicado. Te preguntan desde Facebook, Sandri dice, o sea, no cómo surgió la idea, ¿quién te dio la idea de escribir un libro? ¿Fue una idea que tú ya tenías? Había tenido muchas ofertas, lo que pasa que me sonaban varias, no sé, 2 o 3 de editoriales importantes, pero me sonaban este que está cantando y tal, pues le hacemos un librito y tal, igual, ¿no? Entonces las ignoraba, ni contestaba. Pero esta me llegó desde la escucha. Llegó desde una maestra, que es Teresa, para mí es una maestra. Entonces, enseguida en su mail ya capté que esto era diferente.
nos sentamos a hablar y estuvimos, la primera vez que nos vimos, como 4 horas hablando, una cosa así, y ya conectamos. Y luego ha tenido una paciencia y una confianza que, según ella me transmite, es la primera vez que le pasa con un autor, ¿no? Porque yo soy una persona muy lenta, pero sin ella este libro no existiría. O sea, sería inconcebible. Ella ha sido, de hecho, cuando le planteé el título, fue ella la primera que lo escuchó, el título del disco. Y cuando le gustó el título del disco, ya sabía que el libro se iba a llamar igual. ¿Nacieron a la par? El disco... Sí, hay una parte del disco que fue escrita a la par. Sí. A la par que el libro. Sí. Es todo imbricado. Sí. Más cosas. Dice, ¿qué es lo que piensas o cuando compones o cuando escribes? Sí. Lo que es el momento de la composición, intento abstraerme lo máximo posible, porque cuando te abstraes y conectas contigo no puedes pensar, solo puedes fluir. Y la razón lo que hace es parar eso y empezar a decirte, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? Sí que es cierto que hay una parte de trabajo, lo que es con sacar la melodía, en el caso de la canción, sacar la melodía y poner un texto encima con una letra coherente. Y que sea verdad todo, es un fregado importante. Por eso yo escribo tan pocas canciones, yo no sé cómo lo van a hacer los demás, pero yo escribo muy pocas canciones. Y con el libro ha sido un poco al contrario. Necesitaba que las palabras fueran muy poéticas, muy musicales, según mi concepto. Por eso es un libro muy poético. Yo no me atrevo a escribir poesía, ya para mí hay que tener Bueno, pero en las canciones hay algo de poesía, ¿no? Sí, y sí, eso sí, pero en la prosa yo lo que veo desde la más completa humildad es que unas palabras me suenan y otras no. Entonces necesito como poder cantarlo y recitarlo para que poder dejarlo ahí escrito y entonces es muy bonito, pero no debes pensar mucho. ¿Sabes lo que te digo? Sí, dejarlo salir. Dejarlo salir. Y luego ya darle sentido de alguna manera. Eso es. Seguimos. Te preguntan, dice, ¿podremos tener el libro en Latinoamérica? Espero que sí. Es una de las... Si no, afortunadamente ya sabes que se puede comprar por internet, pero a ver, todo esto depende de con el cariño que se ha recibido. Si es un libro que genera el boca a oreja, pues llegará. Y si no, pues no depende de mí. Pues que lo pidan, y que lo transmitan, ¿no? Y claro, así llegará. No puedes obligar a la gente. Los libros internacionales son porque se han convertido en grandes en su territorio y han salido. A no ser que sean mega estrellas de gente ya tan conocida internacionalmente que lo publican en todos lados. No es el caso. Si aquí funciona, obviamente me llevará allí y acompañaré a Valeria hasta allí sin duda. Hablando un poco, va por ahí un poco la pregunta, Débora dice, ahora que te sumerges en el mundo literario con tu novela, ¿a qué público pretendes llegar? A las bailarinas. Esto se ve en el libro, las bailarinas no envejecen y todas son bellas, lo dice al principio. Imagínate, son millones y me hace ilusión, solo lo ha leído un chico aparte de mí y le gustó. Yo pensaba que era un libro solo para mujeres, o por aquella conexión con el lado femenino, ¿no? Pero claro, es que yo siempre todo lo que hago, cuando lo hago estoy rodeado de mujeres, no lo busco. Me pasó de pequeño, me pasó en las carreras que estudié, casi todas eran mujeres, y yo cuando miro a mi alrededor cada vez veo más mujeres. Pero no lo busco, o sea, sucede. No sé si me explico. Entonces, claro, creo que está escrito para ellas. Para bailar, y no tienen edad. No tienen edad. Te pregunta si lo dice, tus canciones tienen una filosofía de vida muy particular. Te hablan sobre los sueños y sobre seguir tu propio camino, si es lo que quieres de verdad. ¿Crees de verdad en ella? ¿La sigues? Entiendo esa filosofía. Sí, yo creo que al final he aceptado por unanimidad conmigo en mi propio congreso que solo puedes ser quien eres, es una de las fases del libro, ¿no? Entonces
todo lo que hago está lleno de eso. Entonces yo creo mucho en mi lado femenino, es del que vivo, y en todos los títulos de los discos está. El secreto de las tortugas es donde reconocí que tenía que parar y conecté con una parte de mí. Luego en Fácil, que había cosas que me estaba complicando mucho, y el ser humano per se, o más bien la naturaleza no es complicada, somos Nosotros es la mente humana la que complica. En Mira Adentro todavía una reflexión más profunda de dónde está el valor real de uno mismo, y en Bailarina ya es como he sacado a la bailarina a bailar sin ningún tapujo, además con una canción de baile. Pero es que el modelo educativo que defiendo en la Fundación Promete, de la que soy patrono hace y embajador, vale literalmente de no decirle al niño nada, sino escuchar lo que tiene que decirle al universo y se le acompaña hacia donde vaya. Con lo cual es indispensable que el ser humano diga soy esto. Dejarle ser. Dejarle ser. Se llama educación del ser. Y el libro habla exactamente de lo mismo en otra fórmula, ¿no? Porque, claro, yo he trabajado siempre el aspecto sonoro, nunca el aspecto visual, ¿no? Y esto es un libro que se lee. Que se lee. La información va a llegar por un canal que no es el mío. Pero es el mismo discurso, porque al final solo puedes ser quien eres. Entonces, si yo no soy verdad en ese libro, no funcionará, por más que yo haga piruetas o salga en muchas televisiones. Hablando de eso, dice Elena, dice, a lo mejor es una pregunta tonta, pero ¿cómo se hace, que lo hablábamos antes al principio de la entrevista, dice, ¿cómo se hace para quererse a uno mismo cuando lo único que ves son cosas malas? Tengo muchas ganas de leer tu libro, un abrazo enorme, gracias por todo. Es muy buena pregunta, y yo te digo cómo lo conseguí. Yo también solo era capaz de ver lo negativo en mí, pero también fui capaz de discernir que todo era una mentira. No puede ser que un día seas súper A y al día siguiente seas súper B. O todo es súper bueno un día y no, ni es bueno ni es malo. O sea, lo primero es darte cuenta de que es un juicio y no existe, no hay un tribunal. Esto también le pasa en el libro, lo verán. No quiero contar nada, pero... entonces lo primero es seguir. Y luego yo no pude hacerlo solo. Sí que es cierto que tuve que acallar mi mente mucho y hacer cosas que me incomodaban porque tenía fe en ellas, pero hay que reconocer que necesitas apoyo. La fórmula del apoyo puede ser 1000, ¿no? Pero yo en mi caso pues encontré varios maestros, los busqué también, es cierto, porque no los tenía no los encontraba, pero el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Eso significa que eres tú quien debe motivar eso. Entonces este libro creo que puede servir para eso. No es un libro de autoayuda, que la gente no... Es una fábula sobre ti mismo, con todo lo que eso conlleva. Y creo que es cierto, es real, ya que si sientes como real ese juicio de que solo ves cosas malas, no solo en ti, sino en tu entorno, acepta también como cierto que los demás veamos cosas buenas. De todas maneras, en el mundo que tú te mueves, o sea, quiero decir, porque yo no sé si Elena, pues supongo que será una chica anónima que está en su casa o en su trabajo y en sus cosas. Vosotros encima en el mundo, quiero decir, sois músicos, estáis más expuestos al público, ese juicio es más constante y más difícil de sobrellevar. Un día estás aquí, otro día estás aquí, otro día... Claro. Entonces tienes que tener también una templanza para aguantar... Templanza es la palabra. Esos vaivenes, yo ¿no? ahí, como me di cuenta de que además mi equipo te lo puede decir, o sea, yo... la televisión o el medio audiovisual no es mi ecosistema, entonces me interesa más su opinión que la mía, la opinión de mi equipo, porque yo siempre me veo mal. No sería mal la palabra, sino fuera de lugar. Es como un pingüino. Cuando te escuchas, ¿no? Cuando estás en un sitio y te escuchas a ti tu misma, voz, no estás acostumbrado. Eso es parecido, estás fuera de lugar, porque tú siempre estás emitiendo y cuando escuchas tu voz dices, ¿qué es esto, no? Pues es como yo me siento como un avestruz en mitad de Manhattan. Entonces necesito a alguien, por eso decía que no lo puedes hacer solo, que conozca Manhattan muy bien, me diga si soy un avestruz o no, y luego me diga, tranquilo, va todo bien. Y por eso intento trabajar con gente muy profesional y que entienda porque yo no lo entiendo. Así es como venzo yo el miedo, con ayuda, o sea, con apoyo sería, yo prefiero llamar a apoyo. Entonces, claro, que tendemos a hacerlo todos solos,
porque es que en algún momento de nuestra infancia nos dejaron solos. Eso es lo que hablábamos un poco antes de empezar, ¿no? Que siempre, o sea, ahora sobre todo tenemos esta tendencia de, a lo mejor de educar, o a nosotros también, ¿no? De, para que seas independiente, para que todo lo hagas, para que nadie te pueda pasar por encima, tienes que ser fuerte, tienes que ser muy valiente, tienes que ser muy... Y al final, a lo mejor, pedir ayuda también, Sí, ¿no? es O que... sea, enseñarte o decirte que pedir ayuda no es una cosa que esté mal, pues es... Es que la historia de la evolución humana es una historia de grupos, porque solos moríamos, nos comían, cualquier bicho nos comía. Entonces por eso nos hicimos en grupo. Y el grupo se mueve y necesita personas de muy diferente forma, ¿no? Pero no solo luego sobre la independencia o la autonomía, la educación es el aprendizaje de la autonomía. Y cada vez se van más tarde de casa. Y esto empieza cuando somos bebés. No, déjale, que si no se acostumbra. Esto hay un pediatra muy conocido que lo explica muy bien. Dejamos a los niños solos cuando son incapaces. Es que no se pueden ni mover. Pues ahí están solos. Y no. Los primates llevan a los niños consigo. Y nosotros descendemos de ahí, ¿no? Entonces, no estoy juzgando, ojo, pero si nos ponemos a pensar de dónde viene, es fácil encontrar los posibles orígenes, ¿no? Y desde ahí ver las cosas de otra manera, no, hostia, todo está fatal. No, viene de un lugar y entiendo que al final esta inercia me ha traído hasta aquí. Y es normal que me sienta solo. Es que el sistema educativo, ¿qué te hace? Te deja solo. Búscate la vida, este es el contenido y llega hasta aquí. Y no te pregunta nunca oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quién eres? No te lo preguntan nunca. Pero cuando digo nunca es nunca. A partir de primaria, o sea, de los 6 años, no te lo da. Entonces es normal que cuando termines no sepas quién eres, ¿no? Es donde has sido educado, ¿no? Supongo que también decíamos antes un poco por este ritmo que llevamos, ¿no? O sea, como precisamente no pausamos, es que vamos adquiriendo conductas que van pasando y que tú vas cogiendo, que las vas incorporando y no te planteas que si esto pasa en los trabajos, o sea, vas por inercia, ¿no? Eso es. Y de repente te acostumbras a esa inercia, a ese ritmo y no tienes un momento para decir, no, voy a ver si está bien o no bien o mal, sino simplemente me voy a parar a reflexionar. Pero es que pararte es como todo el mundo dice, ¿pero qué haces? Y luego hay otra cosa también importante, que es o me lo demuestran con la razón y la ciencia o no me lo creen. Vale. Como si sentir, ¿sabes? Y digo, ¿me puedes demostrar con la ciencia el amor? Digo, porque... A ver, venga, inténtalo. No se puede. Y el amor lo es todo. Es la energía que mueve el universo. También lo cuento ahí en el libro, ¿no? Porque, narices, todo tiene que estar medido y en un test. Pues yo estoy enamorado y nadie me pasa un test. Lo sabes y punto. Lo sé y lo siento y lo tengo claro. Y es como tenemos miedo a decir lo que sentimos con fe, ¿no? Pues claro, porque hemos sido educados, no solo la ciencia es la referencia, que está muy bien, todo lo que tú quieras, pero ¿me puedes demostrar la mente humana? No se puede. No se puede. Bueno. Vamos a contarle a la gente. Es que no tendríamos para rato, porque antes de empezar hemos estado un montón de rato aquí hablando, pero hablaban de firmas Madrid, ¿no? Mañana. Sí. ¿Dónde firmas mañana? En el espacio Bertelsmann se llama, en la calle O'Donnell 10. Pero cerquita. Sí, pero hay más. Eso, cuéntanos. Creo que puedo decir... están en la web. Ahí está también Barcelona, en diciembre, Barcelona, Valencia y Murcia, que es 12, 13 y 14. Barcelona, Valencia, Murcia. Pero luego hay más ciudades que están casi... O sea, confirmadas, pero no podemos decirlas por si acaso la fecha. Algún cambio de fecha. Pero vamos a ir a más ciudades, sí. Queremos ir a Zaragoza, queremos ir a La Coruña. Y las ciudades por las que pasa la gira, en todas las que pueda, iré antes a firmar libros. Claro, porque esto era una cosa que hablábamos antes, que se ha juntado la promoción del libro con el disco y la gira. Eso es. Entonces, sí que es cierto que no la subimos aún, porque queremos confirmarlo todo bien, pero sí, va a haber muchas, que por favor que tengan paciencia, que escuchen a su bailarina o que bailen un rato con ella y que tengan un poco de fe, porque sí, no me voy a quedar quieto con este tema.
Pues nada, desde aquí os invitamos lo primero a que compréis el libro, que sale hoy recién salidito del horno. Y por nuestra parte, que muchísimas gracias por venir, que ha sido un placer. Y que cuando quieras aquí nos vemos y estamos otro rato. Otras 6 horas ahí. Hablando tranquilamente. Nada, muchas gracias a vosotros y a toda la gente que nos está siguiendo. Ha sido un ratito muy, muy especial y una grata sorpresa esta mañana. Muchas gracias. A vosotros. Y a vosotros nada, hasta el próximo. Chao.